Patricia Escamilla Márquez es especialista en cooperación de las relaciones México y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, crimen organizado transnacional y asuntos de seguridad en México. Es académica, investigadora y consultora independiente. Ha sido profesora investigadora de Asuntos de Seguridad Nacional del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies en la Universidad Nacional de Defensa Nacional, que es el National Defense University, y en Washington, D.C., como experta del Perry Center. Fue asesora de los departamentos de defensa de Estados Unidos y de seguridad interna de los Estados Unidos. También ha sido consultora para la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y en Washington, D.C., entre otras instituciones gubernamentales mexicanas y binacionales entre México y Estados Unidos, así como para clientes y empresas privadas. Además, la doctora Escamilla ha sido conferencista y profesora en materia de combate al crimen organizado transnacional en instituciones gubernamentales y académicas y otros foros civiles y militares en Estados Unidos, México y diversos países de Latinoamérica. Entre sus publicaciones académicas están las políticas de seguridad nacional en la frontera, la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos, el muro de Trump no asegura las fronteras de América contra los flujos ilícitos y por qué México requiere una policía militarizada como la Guardia Nacional. La doctora Escamilla cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de California, una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California, una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California y también es conocida, como se los dije en un principio, como Patricia Escamilla Ham y orgullosamente mexicana y nacida en México. Mi querida doctora Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Gracias, César. Buenas tardes. Te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicar con tu auditorio sobre un tema que sabemos que es de gran relevancia en este momento y ha sido muy importante durante los últimos 2 sexenios y el actual. Así que gracias y saludos a todos. Mi querida Pati, gracias a ti que te diste tiempo de estar con nosotros. Ya tenemos algunas semanas nada más checando la fecha para que pudiéramos estar aquí interactuando. Y me gustaría entrar al tema. ¿Tú cómo ves la estrategia sobre el narcotráfico que se está llevando en estos momentos? Aquí en México, el presidente López Obrador, yo la veo como mucho más acertada que la estrategia que llevaron los dos presidentes anteriores, siguiendo mucho más al pie de la letra la estrategia que se recomendó desde Estados Unidos y que ha resultado un fracaso. Hace unos días, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró públicamente que la iniciativa Mérida, que ha sido el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de la guerra contra las drogas, como le llamó Felipe Calderón, declaró que la iniciativa Mérida estaba muerta, que la iniciativa Mérida había sido un fracaso y que había que cambiar el paradigma para combatir no necesariamente el narcotráfico en específico, sino para pacificar a México, que es lo que a nosotros los mexicanos nos concierne más, la violencia. Y ese debe ser el objetivo, el cual no fue el objetivo durante los gobiernos anteriores en coordinación con Estados Unidos. Así que yo sí estoy convencida de que este gobierno tiene una estrategia mucho más pensada y que tiene más posibilidades de ayudar, de lograr reducir la violencia en México. Platicaba en un foro de esos que me invitan a participar, que yo les decía que desafortunadamente la iniciativa Mérida lo que había hecho era ir con la idea de descabezar a los líderes de los grupos criminales para que no tuvieran ese poder absoluto que a lo mejor en otras décadas llegaron a tener 3 o 4 grupos de narcotráfico o carteles de la droga en el país, pero que desafortunadamente al cortar esas cabezas, lo que terminamos haciendo fue crear un monstruo de 1000 cabezas. ¿Por qué?
porque en vez de desaparecer o debilitar a esos grupos criminales preponderantes a nivel internacional y a nivel nacional, convertimos a pequeños grupos minúsculos con control regional, los cuales al no tener la capacidad táctica y económica que tienen esos grandes grupos criminales, lo que terminaron haciendo fue tratar de ser muchísimo más agresivos, crear violencia mayor y encargarse de todas las actividades criminales que pudiesen existir en la región que ellos controlaran, para mediante ese control territorial infundir miedo a sus contrapartes. Y que lo único que se hizo es que fuéramos el patio trasero de los Estados Unidos, en donde nosotros poníamos los muertos y ellos ponían las armas. Pero que el grave problema de esta estrategia, yo la sigo viendo, en que ellos ponen las armas no solo para el gobierno, sino que también las armas llegan a los grupos criminales, y que ha sido uno de los puntos preponderantes que este gobierno ha hecho mucho énfasis en, que si no se trabaja en todo el flujo de armamento que ingresa de forma ilegal a México, la cooperación con México no va a ser la misma en el mismo sentido, porque es una de las grandes necesidades que nosotros tenemos. Para poder enfrentar al crimen organizado, lo primero que tenemos que hacer es que no tengan el flujo de armas tan grande que tienen, y que el 90% de esas armas vienen de los Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso, Pati? Bueno, no hay duda de que desde el principio, desde 2007, que Estados Unidos propuso a Felipe Calderón un programa de apoyo para combatir el narcotráfico y las organizaciones de narcotraficantes. Eso es muy importante, porque en ese momento se habla simplemente de una guerra contra las drogas, ¿ok? Que no es el caso ahora, porque la situación ha cambiado. Como bien dices tú, las organizaciones se diversificaron en sus actividades. Lo que en un momento dado fue el narcotráfico, la principal actividad de delincuencia organizada, sobre todo la actividad que más preocupaba a Estados Unidos. A Estados Unidos no le preocupaba que hubiera secuestros, que hubiera extorsión. Le preocupaba el narcotráfico, porque era lo que directamente afectaba a Estados Unidos. Entonces, la estrategia que se propone desde Estados Unidos para México es la de descabezar a las organizaciones criminales, precisamente, con la idea de que esto les va a desmantelar su estructura operativa. Sabemos ahora, y lo aprendimos muy pronto durante el gobierno de Calderón, que no funcionaba así, que realmente reflejaba poco conocimiento de cómo operaban las organizaciones criminales y de sus incentivos para sobrevivir, y su capacidad de lo que ahora se usa mucho, esta palabra resiliencia, ¿no? O la capacidad de rebotar y sobrevivir, y no solo sobrevivir a los ataques de las fuerzas del Estado, sino hasta salir mucho más fortalecidos. Entonces, lo que pasa es que se decide que se sigue una estrategia para irse contra los capos, contra las cabezas de las organizaciones. Y han de recordar ustedes que se hacen listas, ¿no? Tanto Calderón como Peña Nieto hicieron sus listas de los capos más buscados, y se apuntaban palomitas cada vez que capturaban alguno o ejecutaban alguno. Y se dan cuenta que no sucede lo que ellos esperaban. No sucede en cuanto a que no se debilitan en general las organizaciones, sino que estas se ajustan, se flexibilizan, y surgen nuevos líderes. Desaparece uno y, sin embargo, muy pronto surge otro, pero no surge de manera, ¿verdad?, democráticamente electa, sino que hay peleas brutales
entre los que quieren tomar el puesto, el líder que se acaba de dar de baja. Eso lleva a pues estas batallas campales que resultan muy violentas, y aparte también lleva a que se fragmenten en facciones. Lo que antes era una sola organización se empiezan a fragmentar. El resultado es pues una multiplicación de organizaciones criminales. Si antes más o menos había 7 de las más importantes, cuando empieza la guerra de las drogas, contra las drogas de Calderón, y muy pronto se han reproducido y ahora hay 400, por ejemplo, ¿no? Es en esta época cuando se fortalece, se cimienta el cartel de Sinaloa como una de las 2 principales organizaciones, las más poderosas y de las más brutales en México, y surge el otro cartel que ahorita estamos luchando por controlarlo porque es aún más brutal y más poderoso que otros carteles que existieron antes, y que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, por ahí se dice que la idea de seguir esta estrategia de descabezamiento de los cárteles surge, viene de la DEA, que y sigue siendo una de sus hipótesis, que es la forma de debilitar a las organizaciones. Pero también hay algunos indicios de que fueron algunos de los otros asesores de Calderón, entre ellos un exguerrillero salvadoreño que le decía que había que hacer eso y que se fragmentaran, porque era más fácil combatir a organizaciones pequeñas que a estas grandes organizaciones. De cualquier manera, no resultó durante el gobierno de Calderón y no ha resultado durante los años que han seguido. Así que esta idea de descabezar a las organizaciones se le ha dado popularmente un nombre, ¿no? Y se llama el efecto Hidra, que quiere decir, no sé, algunos de ustedes ya conocen este concepto, pero es la idea de la mitología griega, de este monstruo de muchas cabezas que se le llamaba Hidra, y que al cortarle una cabeza se reproducían sus cabezas. Entonces, no había manera de acabar fácilmente con este monstruo. Y es lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado en México desde 2007, que se empieza esta estrategia y que, bueno, la inició Calderón, pero que pese a que había dicho que no iba a hacerlo, la continuó Peña Nieto, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo con el presidente López Obrador es un intento de cambiar de paradigma estratégico, de hacer algo diferente. Aunque como muchos sabemos y escuchamos a comentaristas, a los medios de oposición, se le critica muchísimo, se burlan de sus, lo que ellos dicen que es la estrategia, pero obviamente nada más ven pedacitos. Yo no he escuchado a ninguno de ellos hablar en términos de una estrategia global o integral, como es la estrategia que está tratando de implementar el presidente López Obrador. Así que, pues tú probablemente has escuchado esta discusión en los últimos, no sé, 2 meses más o menos, en el que los comentaristas y medios de oposición han estado insistiendo
en que la relación con Estados Unidos, en términos generales, va a explotar, que no puede ser una buena relación. Al principio dijeron que iba a estar caracterizada por tensiones, por fricciones, y pues pasan los días y lo que vemos es más cooperación, más coincidencia en términos de objetivos, y eso también abarca en la materia de seguridad. Han estado hablando mucho de que Estados Unidos le va a jalar las orejas a AMLO por no continuar con la estrategia de seguridad como la DEA, como los diferentes actores en materia de defensa y seguridad en Estados Unidos lo recomendaron bajo el programa de la Iniciativa Mérida. Y lo que vemos es que no ha sucedido. No ha sucedido por varias razones, pero una principal es que México se ha convertido en un socio indispensable para Estados Unidos. Y por lo menos en este momento y en el futuro cercano, yo no espero que haya grandes fricciones en cuestiones de seguridad. Esto pese a que, como dije antes, el canciller Marcelo Ebrard dijo muy claramente que la iniciativa Mérida no va con este gobierno, que se necesita modificar, se necesita cambiar el paradigma estratégico y necesitan ajustarse los objetivos estratégicos de ambos países. Curiosamente, a la vez, casi simultáneamente que Ebrard hizo estas declaraciones, el secretario de Estado Blinken declaró también que la relación con México era muy cordial, que estaban cooperando de manera muy efectiva, y pues no se notó la tensión, no se notó las fricciones, y yo estoy convencida de que sí va a haber esa presión por parte de México por modificar el rumbo que tomó la cooperación en materia de seguridad desde 2007, fines de 2007 hasta hace poco.